El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó documentos de viaje a un grupo de madres y padres que viajarán a Estados Unidos para reunirse con sus hijas e hijos migrantes por medio del programa Cabecitas Blancas, esquema que se reanuda luego de 2 años en pausa. Pasó la pandemia durante el año 2021, no se pudo hacer, pero ya en este año 2022 lo estamos retomando. Ustedes son el primer grupo, 166 personas que van a estar viajando. Y ya le dije a Roger Torres y ya le dije al director, a don Eric, que pues quiero que al menos haya un grupo de unos 200 para septiembre. Y ojalá que el próximo año podemos hacer más, porque pues yo no me puedo imaginar lo que es no poder ver pues 20 años, 21 años a un hijo o a una hija. El programa de reencuentro de personas migrantes con sus padres y madres ofrece asesoría y acompañamiento en el trámite de pasaportes mexicanos y visas ante el Consulado Americano en Mérida. En esta ocasión viajarán 166 personas de Aquil, Buxot, Chiquinzonot, Tzan, Junucma, Joctún, Izamal, Maní, Mérida, Motul, Muna, Muxupip, Oxcutzcap, Peto, Santa Elena, Sotuta, Tecash, Tizimín y Tuncás para reunirse con 125 migrantes que viven en 14 ciudades de la Unión Americana. Hay más de 180,000 yucatecos migrantes y de estos 180,000, casi el 90% está en Estados Unidos. Y hoy un granito de arena de los yucatecos estará viajando para esas tierras para enseñar una vez más el sabor y los aromas de Yucatán. En representación de los beneficiarios, el gobernador entregó sus documentos al matrimonio de Maní integrado por Diego René Antonio Ushul Interian y María Luisa Tuspat, quienes visitarán a su hija en Portland, y a Isabel Cocón May de Tecash, que hará lo propio en Denver. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.